Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo de eso se trata. Y aquí estamos como todas las semanas. Esta vez yo quería hablar o hacer referencia a la presencia española, a la migración y presencia española en la ciudad de Puebla en el periodo colonial. Ya hemos hablado de los alemanes, hemos hablado de otras colectividades y, digamos, nosotros sabemos que Puebla es una ciudad que siempre tuvo una fuerte presencia española desde sus mismos orígenes. ¿En qué sentido? De que nosotros debemos tener presente que en el proceso mismo de la fundación y tomando en cuenta de que fue una ciudad pensada como una ciudad o como un centro urbano para españoles, fundamentalmente españoles no conquistadores, sino colonos que habían llegado en unos años posteriores, debemos tener presente, perdón, que fueron los verdaderos creadores y constructores de la ciudad de Puebla, conjuntamente con los trabajadores indígenas que colaboraron, que apoyaron a estos primeros colonos. Estos primeros colonos fundamentalmente estamos hablando de población española o grupos españoles de origen rural que estaban acostumbrados a un trabajo cotidiano y se apoyaron fundamentalmente en trabajadores indígenas y con los cuales empezaron la construcción de la ciudad. Sabemos que nuestra ciudad se constituyó como una alternativa para un nutrido grupo de colonos y que podríamos decir, vuelvo a repetir, esta segunda oleada que no eran encomenderos, que no habían recibido dádivas o no habían recibido ciertos reconocimientos de la corona y que de alguna manera desempeñaban un papel subordinado. La Nueva Puebla les otorgaba entonces la posibilidad de arraigarse y de desempeñar una actividad económica, que ese era un poco el objetivo, que se arraigaran. Es por ello que desde sus comienzos, 1531, la presencia española fue determinante en el afianzamiento y en la consolidación del proyecto. Nosotros no podemos olvidar que el primer asentamiento estuvo constituido por apenas 31 colonos españoles. Y nosotros sabemos perfectamente bien, a partir de los estudios realizados, que desde comienzos del siglo XVI, Sevilla se convirtió en la plataforma de la emigración, en especial migrantes provenientes de todo el sur de la península ibérica, especialmente de Andalucía y de la región de Extremadura. En este sentido, es muy interesante hacer referencia a las ciudades de Cáceres y Trujillo, ciudades extremeñas, que eran las cabeceras de una región pobre, de una región rural, donde se caracterizaba por dedicarse a la cría de ganado lanar, digamos, ovejas merino fundamentalmente, a la cría de puerco, a la vid, al olivo, y este espacio fue uno de los espacios que más colaboró en el proceso migratorio, que más aportó para las huestes conquistadoras. No podemos olvidarnos que tanto Pizarro como Hernán Cortés eran justamente extremeños que se habían criado y habían surgido en este espacio. La Puebla se convirtió en un punto, desde sus mismos orígenes, en una fuerte atracción de estos comerciantes hispanos y entre ellos destacan entre los primeros habitantes de la ciudad Hernando de Elgueta, Alonso Martín Pérez, Cristóbal de Soto, Martín de Calahorra, entre otros. Y vuelvo a repetir, eran 31 en total, de los cuales 30 hombres y una viuda, como dicen los documentos. Estos contingentes fueron creciendo muy rápidamente a partir de estas 31 grupos familiares. 3 años después, en 1534, ya se podía hablar y se contabilizaban 61 grupos familiares con cabeza familiar de españoles. Y esto, hablar de 61 grupos familiares, nos está diciendo que en 1534 Puebla tenía aproximadamente una población de 250 habitantes. El éxito del proyecto consistió en lo que podríamos denominar
hablando de los españoles, en una migración en cadena, en donde conjuntos de amigos, paisanos, familiares, vieron en Puebla la tierra prometida que les podía otorgar prosperidad, prosperidad Lo económica, interrumpo un progreso segundito, social. doctor. Y existen numerosos ejemplos que nosotros podíamos hacer referencia, muchos de los cuales sobresalían. Yo decía que la migración en cadena fue muy importante y podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, en función de eso, a partir de mediados del siglo XVI, desde el pueblo de Brihuega, una comunidad castellana ubicada muy cerca de la ciudad de Guadalajara, comenzaron a arribar migrantes hacia la ciudad de Puebla, los que se fueron incrementando paulatinamente. Entre 1560 y 1620, estamos hablando de 40, 60 años, el movimiento migratorio desde Pirihuega a Puebla fueron aproximadamente de 1000 personas. Entre estos migrantes sobresale el caso de don Diego de Ansúrez, quien se estableció en 1550 en la ciudad y tuvo un desarrollo verdaderamente vertiginoso y muy importante, una persona muy trabajadora. En 1566 ya funcionaba y aparecía en los documentos como veedor de paños. En 1575, alcalde ordinario de la ciudad. 1576 fue alférez real, es uno de los puestos de mayor prestigio en el Ayuntamiento de Puebla, y en 1580 regresó con su familia a Brihuega, donde se compró un señorío, estableció mayorazgo y se ennobleció y de alguna manera mostró el camino y la oportunidad que podía ofrecer la ciudad de Puebla. Desde el comienzo del siglo XVII, nosotros podemos señalar que el movimiento migratorio comenzó a mostrar algunos cambios y que de alguna manera empiezan a reflejar las diferencias en cuanto al origen desde donde salían los migrantes españoles hacia Puebla. No cabe la menor duda que siempre el sur de la península, Andalucía y Extremadura, tuvieron una fuerte presencia, pero ya comenzaron a notarse dentro de la ciudad de Puebla algunos migrantes provenientes del centro de Castilla o del norte, por ejemplo, de Asturias, de Galicia, del País Vasco. Y este proceso continuó a lo largo del siglo XVIII, a pesar de que Puebla no estaba pasando por su mejor condición económica, pero a pesar no obstante lo cual, Puebla siguió mostrando con mucha claridad que era un buen espacio para los migrantes españoles. La ciudad, por lo tanto, siguió ejerciendo sobre los migrantes peninsulares un atractivo sumamente importante. Checando los archivos, los registros matrimoniales del Sagrario Metropolitano de la ciudad para el siglo XVIII, nosotros encontramos que el 34% de la población española que residía en Puebla provenía de Andalucía, de la zona de Castilla, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, es decir, del centro, el 21%, 13% del País Vasco, 10% de Galicia, mientras que Asturias y Extremadura era menor. Sevilla seguía siendo la principal provincia, el principal espacio por donde salían los migrantes, y acá sobresale la ciudad de Sevilla, la ciudad de Cádiz, la ciudad de Córdoba, Granada, Málaga, que aportaron importantes miembros para la comunidad española que vivía en Puebla. Claro que, vuelvo a decir, este no fue un proceso general, sino se circunscribe a un pequeño número de localidades, especialmente hacemos referencia a las ciudades capitales. Los documentos no nos dan más información, digamos, más precisa, pero el 40% de los migrantes provenían de 11 ciudades, principalmente de Andalucía. Finalmente, yo quisiera señalar que desde el lugar de origen al destino final hubo un largo trajinar en donde el itinerario no era un itinerario directo, sino que muchas veces se instalaban primero en Veracruz, posteriormente cambiaban de domicilio, iban de un lugar a otro, otros iban a México, de México regresaban a Puebla y podían pasar verdaderamente un número importante de años.
Puebla también tiene otro atractivo. Nosotros podemos decir que era un centro casamentero, matrimonial muy importante. Es decir, muchos de estos españoles llegaban a la ciudad a contraer matrimonio con, digamos, poblanas de origen español y terminaban afincándose en la ciudad, y eso era un proceso muy común dentro del periodo colonial. Bueno, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX la situación cambia, tendríamos que dedicarle, en todo caso, en otro momento, una atención especial a las características que tuvo el movimiento migratorio de españoles a la ciudad de Puebla en el siglo XIX, especialmente en el Porfiriato y comienzo del siglo XX. Eso es lo que yo tenía por decir hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pero sí es interesante, ¿no? Se ve que en general a la comunidad española les gustaba mucho Puebla. Y bueno, pues no hemos visto el 19 y el 20, pero hay esa tendencia, ¿no? Hasta la fecha, Sí, ¿no? Y eso es algo muy interesante, es una especie como de herencia, podríamos decirlo, ¿no? sí, 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 sí. Doctor, En eso estamos. muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo y nos saludamos el Igualmente, siguiente jueves por aquí. nos vemos el próximo jueves. Bueno, pues ahí está la voz de nuestro queridísimo doctor Miguel Ángel Cuenya, que siempre trae muy buenos temas en relación con la historia de Puebla.